Otro índice global señala a México en niveles similares a los de países en África. Es el llamado Índice Global de Estado de Derecho, que mide a 139 naciones y que preparó el llamado World Justice Project. Está en el 135 México, en ausencia de corrupción, es el más bajo de América Latina. Se ubica en el 130, otra vez desde 139 países, en lo que toca al rubro de orden y seguridad. Está en el 131 en lo que toca a justicia civil. Algunos de los datos de esta clasificación, pero ya llegó a esta redacción Alejandro González. Él es director de proyectos de Estado de Derecho en esta organización. Alejandro, gracias por la oportunidad de conversar y entender mejor un poco este índice, que rápidamente en esa metodología incluye, pues entrevistas a ciudadanos, opiniones de expertos, simplemente para que nos hables a partir de qué surgen todas estas informaciones. Bienvenido. Muchísimas gracias, Gabriela, por tenerme en el programa. Un gusto verte de nuevo y un gusto estar de nuevo contigo. Efectivamente, el índice de Estado de Derecho global que produce World Justice Project lo que hace es valorar cuál es el nivel o el grado de adhesión de cada uno, en este caso de 139 países en el mundo, para entender dónde están aquellas áreas de oportunidad, dónde están las fortalezas, pero más importante aún, para identificar cómo podemos avanzar en el importante Estado de Derecho, este tema que es muy relevante, como tú sabes, para el respeto de los derechos humanos, para la prosperidad y también para que las personas tengan paz y seguridad en sus países. Básicamente lo que hacemos, como bien lo planteas, es tomar información de fuentes primarias, que son las personas. No hay mejor informante que la propia persona que vive en cada uno de estos países para ubicar y entender cuál es su experiencia cotidiana en relación a variables como límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, justicia civil, justicia penal, y además de consultarle a personas a través de encuestas con niveles adecuados de representatividad estadística. También consultamos a expertas y expertos en estas materias. Y entonces el índice o la calificación que ustedes conocen y que hacemos pública es una integración de estas dos fuentes de información que nos da no solo la experiencia del ciudadano o la ciudadana concreta, sino también la valoración de personas expertas en estas áreas. Dos puntos que me llaman mucho la atención. Esta no es la primera medición que desafortunadamente está ubicando a México en lugares muy cercanos a países de África, por un lado. Y por otro lado, deja muy claro también el combate a la corrupción, pues viene siendo menos efectivo en los últimos 3 años de esta administración del presidente López Obrador. Es decir, no sé si decir que poco se ha logrado, pero sí te pediría que entonces nos digas cómo caracterizarías la situación actual en función de esas calificaciones de México. Por supuesto, mira, las calificaciones son diversas en cada uno de los de las 8 dimensiones, 8 factores que acabo de mencionar, y hay variaciones significativas. Te voy a poner un ejemplo. En gobierno abierto, México califica como uno de los mejores países de la región y uno de los mejores países a nivel internacional. Y por otro lado, ¿cómo se traduce esto en condiciones y en retos persistentes como justamente el de la corrupción? Pues es claro que el reto es muy relevante. Como muy bien lo acabas tú de mencionar, en el caso del factor 2, que es ausencia de corrupción, tenemos apenas una calificación de 0.26 en escala de 0 a 1 y ocupamos efectivamente el lugar 32 en términos justo de la región. Y si se nos compara con países de ingresos medios similares al de México, efectivamente estamos también en el lugar 40 de 40. Hay que recordar que la tendencia a nivel internacional, esto es muy importante decirlo, hay una tendencia internacional de retroceso en términos de la perspectiva desde las personas, desde la ciudadanía sobre el tema de control de la corrupción, ausencia de corrupción, y que México se inserta justamente en esta tendencia internacional. Y es una tendencia negativa que empezó desde antes de esta administración, ha venido retrocediendo en los últimos años y en todo caso ha sido, digamos, producto de una cantidad y una complejidad de factores y de variables, porque la corrupción es justamente multicausal, es multivariable y es muy importante identificar en dónde se ubica. Para este caso, el retroceso en México de un año a otro fue marginal, hay que decirlo de manera muy clara, en respecto de ausencia de corrupción, y en particular esta calificación está más
llevada hacia la baja por la valoración que tuvieron las personas respecto a las condiciones en el Poder Legislativo y justo en el Poder Judicial. Esto explica un poco esta tendencia. Sin embargo, las brechas son relevantes en todos los sentidos. Hay que recordar que esto se califica, no es una calificación a algún gobierno en particular, sino al conjunto de instituciones públicas y distintos órdenes de gobierno que tenemos en el país. Y por eso es muy importante decirlo, necesitamos poner en el centro la agenda anticorrupción. Este gobierno la ha puesto y en todo caso lo que nos dice es que necesitamos redoblar justamente los esfuerzos y que esto sea compartido por todos los órdenes de gobierno y por todos los poderes de gobierno. La agenda ya incluye, Alejandro, tú lo sabes muy bien, el combate a la corrupción en el centro, en los dichos. Yo quisiera entender, y efectivamente esto no se trata de solo una administración, sin embargo esta es una administración que ha hablado de la corrupción todos los días, hace 3 años comenzó y antes. Y por lo tanto es que yo insisto en aterrizar a partir de este informe qué cosas dentro de la percepción de la gente pues son las que más te preocupan para cerrar. Sí, totalmente. Mira, en particular lo que tenemos todavía pendiente en México y que resulta muy relevante es que hemos construido una institucionalidad pública vinculada al control de la corrupción, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, y otros niveles, que es federal, pero también es estatal, incluso municipal en muchos de las entidades federativas. Y el gran reto ahora es cómo esta institucionalidad realmente puede funcionar a partir del apoyo, no solo desde el Ejecutivo, sino desde los múltiples poderes de la Federación y también en el orden estatal. Tenemos que pasar, como bien dices, Gabriela, de la declaración que va en el sentido correcto a el fortalecimiento de instituciones. Y creo que este índice, este resultado nos muestra que tenemos esa necesidad y que tendríamos que estar justo abordándolo como un tema prioritario en la construcción de una institucionalidad eficaz para el control de la corrupción. Bueno, pues había que tomarle la foto y presentar lo que ustedes han logrado con este reporte comparativo en el caso de México y de otros países de la región y del mundo. Gracias, Alejandro, por la oportunidad. Por el contrario, gracias por tenerme en el programa y espero que sigamos conversando con este y otros temas. Claro que sí. Alejandro González hablándonos de este reporte.